Buenas noches. Vamos a resolver un problema de mecánica de suelos. Problema número 1. Se tiene una muestra de suelos con peso de la masa del suelo 145 gramos. Peso específico de la masa del suelo 1.35 gramos sobre centímetro cúbico. Volumen de los sólidos 40 centímetros cúbicos. Y gravedad específica sin unidades 2.65. Determinar, inciso A, el contenido de agua representado por la letra W. Nosotros comenzamos con esta fórmula. W es igual a W sub W sobre W sub S. W sub W significa el peso del agua y W sub S significa el peso de la fase sólida. Esto lo vamos a multiplicar por 100 ya que se representa en porcentaje. Como no conocemos estos datos, entonces vamos a ver que existe una relación del peso de la masa del suelo es igual al peso del agua, al peso del agua, W sub W, más el peso de la fase sólida. ¿Ok? Entonces, para eso, como no conocemos tampoco estos datos, nos vamos con una fórmula que es G sub S o gravedad específica es igual a W sub S, que es el peso de la fase sólida, dividido entre el volumen de la fase sólida por la densidad o el peso específico del agua, en este caso. De aquí despejamos y tenemos que W sub S es igual a G sub S por B sub S por la densidad o peso específico del agua. Sustituimos los datos y decimos sub S, GS, tenemos que es igual a 2.65 que multiplica a BS, que son 40 centímetros cúbicos, que a su vez multiplica al peso específico del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Resolvemos todo esto y nos dice que W sub S o el peso de los sólidos es igual a 106 gramos. De ahí, ahora sí sustituimos en la fórmula y decimos que W sub M es igual a W sub W más W sub S. Ya dijimos que W sub M es igual al peso del agua. W sub M es el peso de la masa del suelo. W sub W es igual al peso del agua más el peso de la fase sólida. De aquí despejamos para obtener el peso del agua. W sub W es igual a W sub M, que es el peso de la masa del suelo, menos W sub S. Sustituyendo datos, tenemos W sub W es igual a W sub M, que son 145 gramos, menos W sub S, que lo acabamos de sacar, 106 gramos,
y tenemos que W sub W nos da 39 gramos. Ahora sí, nos vamos a la fórmula inicial y nos dice que el contenido de agua es igual al peso del agua, sobre el peso de la fase sólida. La fase sólida multiplicado por 100, sustituyendo los datos, nos dice que es 39 gramos sobre 106 gramos por 100, y esto nos da igual a 36.79%. Entonces esto es igual a 36.79%. Continuamos. El problema nos dice, ahora en el inciso B, nos dice relación de vacíos. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que la relación de vacíos es igual al volumen de los vacíos sobre el volumen de los sólidos. Como no conocemos estos datos, entonces asumimos con la siguiente fórmula que dice que el volumen de la masa de los suelos es igual al volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Para poder calcular una de estas dos variables, entonces tenemos que el peso específico o la densidad del suelo es igual a el peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. De aquí despejamos y tenemos que el volumen de la masa del suelo es igual al peso de la masa del suelo sobre la densidad del suelo. Sustituimos datos y tenemos que son 145 gramos sobre 1.35 gramos sobre centímetro cúbico. Recordemos que esos datos nos los daba originalmente el problema. Ahora solamente nos queda resolver con la calculadora y nos dice que todo esto es igual a 107.41 centímetros cúbicos. Gramos con gramos se eliminan. Ahora sí, pasamos a la fórmula que habíamos mencionado y tenemos que el volumen de la masa de los suelos es igual a volumen de los sólidos más el volumen de los vacíos. Entonces de aquí despejamos y tenemos que el volumen de los vacíos es igual a el volumen de la masa de los suelos menos el volumen de los sólidos. Entonces volumen de vacíos es igual a 107, que acabamos de calcular, 107.41 menos 40, que nos da un volumen de vacíos igual a 67.41 centímetros cúbicos. Y ahora sí, resolvemos con nuestra fórmula. Decimos que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos,
Esto es igual a 67.41 centímetros cúbicos sobre 40 centímetros cúbicos, y esto es igual a 1.69. Recordemos que la relación de vacíos es adimensional. Con esto concluimos el inciso número B, y la relación de vacíos es igual a 1.69 sin unidades. Por último, tenemos el inciso C, que nos pide el grado de saturación. Entonces, para obtener el grado de saturación tenemos nuestra fórmula que dice que GW es igual al volumen del agua sobre, perdón, aquí lo coloqué mal, es B sub W, que es el volumen del agua entre el volumen de vacíos. Volumen de vacíos, y esto lo multiplicamos por 100 porque nos pide un porcentaje. Entonces, de aquí, como no conocemos todavía esos datos, sabemos que la densidad o peso específico del suelo es igual a el peso del agua, que es W sub W, entre el volumen del agua, y de aquí despejamos y tenemos que el volumen del agua es igual a al peso del agua sobre la densidad. Sustituimos los datos y esto es 39 gramos sobre 1 gramo sobre centímetro cúbico. Gramos con gramos se eliminan y tenemos que el volumen de agua es igual a 39 centímetros cúbicos. Ahora sí, ya completamos nuestros datos, nos pasamos a la fórmula original y decimos que el grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos, que ya habíamos calculado anteriormente, multiplicado por 100, y esto es igual a 39 centímetros cúbicos sobre 67.41 centímetros cúbicos multiplicado por 100, y nos dice que nuestro grado de saturación es igual a 57.85%. Entonces, el grado de saturación es igual a 57.85%. Y con eso terminamos nuestro problema.